Saludos, estimados participantes, sean bienvenidos a la materia de Laboratorio de Auditoría. Soy su facilitadora, la profesora Isabel García, y vamos a ver hoy dos temas rápidamente correspondientes al módulo 2. Bueno, ahí pues, tenemos parte del uno y tenemos parte del 2. El control interno vamos a ver de primero. ¿Qué es un control interno? Control interno comprende el plan de organización y la coordinación de todos los métodos y medidas adoptadas en una empresa para proteger sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, desarrollar la eficiencia de las operaciones y estimular la adhesión de las políticas administrativas prescritas por la gerencia. Este concepto fue emitido por el Comité de Procedimientos de Auditoría del Instituto Americano de Contadores, AICPA. Consiste en todas las medidas utilizadas por una empresa con el fin de proteger sus activos y recursos contra el fraude, pérdidas o ineficiencias, promover la eficiencia de las operaciones en todas las áreas de la empresa, promover la exactitud y veracidad de los informes contables y de operación. ¿Cuáles son los elementos del control interno? Los elementos del control interno son los que se han comprobado a través del tiempo y son eficaces por los siguientes. Organización. Identifica y determina las funciones y responsabilidades de las unidades que componen la estructura organizativa de la empresa y sus actividades asigna la autoridad de los niveles jerárquicos, fijando las responsabilidades de los recursos humanos que integran la organización para el logro de objetivos. Los procedimientos. Esos son los elementos de control interno que representan la formulación y aplicación de principios y métodos uniformes en la realización de una actividad, es decir, la forma de hacer las cosas, como por ejemplo, cancelar facturas, proteger los activos, comprar mercancías y aprobar pedidos de la clientela. Personal. Este es uno de los procedimientos más importantes dentro de cualquier organización. Está constituida por lo que se conoce como recursos humanos o talento humano. Y tal es su importancia que se requiere hacer estudios y evaluaciones constantes a fin de colocar a cada persona en el puesto adecuado, logrando así el mayor rendimiento posible. Supervisión. Este elemento no es más que la vigilancia constante que se debe ejercer sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos preestablecidos para la realización de las actividades desarrolladas por la empresa. La acción supervisora es ejercida por el auditor interno de la organización, quien además debe proponer las medidas correctivas de acuerdo a las necesidades y exigencias de la misma. ¿Cuáles son los fines del control interno? Los fines del control interno es la prevención de fraudes y en el caso de que se usaran, subsanarlos, descubrirlos y determinar el monto, localizar los errores y desperdicios innecesarios, promoviendo la uniformidad y la corrección del registro de las transacciones, comprobación de la veracidad de los informes y estados financieros, así como de cualquier otro dato proveniente de la contabilidad, estimular la eficiencia del personal mediante la vigilancia que se ejerce a través de los informes de contabilidad y salvaguardar los bienes y obtener un control efectivo sobre todos los aspectos de la empresa. ¿Cómo se clasifica el control interno? Se clasifica en administrativo porque comprende el plan de la organización, los procedimientos y registros relativos a los procesos de decisión que orientan a la autorización de las transacciones por parte de la gerencia. Las autorizaciones son funciones administrativas que están directamente asociadas con la responsabilidad del logro de objetivos de la organización, a la vez que el punto de partida para establecer el control contable de las transacciones. El control interno contable es una herramienta que permite a una empresa ejecutar sus operaciones de forma eficiente, protegiendo sus recursos. Además, ayuda a identificar factores de riesgo en ciertas áreas y presenta información financiera oportuna y confiable que apoya el logro de objetivos. Para una correcta aplicación, todo el equipo de trabajo y las personas involucradas deben contar con una visión integral de la empresa, que abarque otras áreas aparte de la contabilidad y finanzas. Es por este motivo que se incluye dentro de las principales funciones el gerente general o la junta directiva de la compañía. Entonces, control interno administrativo y control interno contable. El administrativo es todo lo que tenga que llevar la parte de las gerencias, las transacciones, las funciones, el logro de los objetivos y tal. El control interno contable es todo lo que tiene que ver con la contabilidad, los riesgos que representan a veces las personas involucradas, los equipos de trabajo, o sea, todo lo que es la parte integral de la contabilidad y las finanzas. Es delicado no ejercer controles internos dentro de una empresa.
y más cuando se maneja mucho dinero. Es delicado y tiene que ejercerse para evitar ese tipo de problemas, como los fraudes, como los errores, como las cosas que pueden suceder. Los controles internos también guían a las empresas en las tomas de decisiones adecuadas, garantizando así el desarrollo y ejecución de operaciones más efectivas y eficientes, que además van en cumplimiento de las leyes y regulaciones de cada país. Control interno de los procedimientos debido a la especialización del trabajo, el crecimiento de las empresas y la departamentalización para el manejo de las operaciones, se ha hecho necesario establecer reglas o procedimientos que sirvan de guía para poder coordinar los trabajos de forma útil y eficaz a fin de lograr los objetivos de la organización. Es importante la existencia de los manuales, así la empresa sea pequeña o mediana, ya que son útiles para el establecimiento de procedimientos. La evaluación del control interno. Debe haber una evaluación preliminar. En esta etapa, el auditor efectúa un análisis general de riesgo implícito del trabajo que va a realizar, con objeto considerarlo en el diseño de sus programas de trabajo de auditoría y para identificar gradualmente las actividades y características específicas de la entidad. El boletín 3030 esboza la importancia relativa y el riesgo de la auditoría, y en esta comisión define los tipos de riesgo y el efecto que tienen estos en la planeación y desarrollo de una auditoría de estado financiero. Cuando esta etapa no se han determinado los controles internos, el auditor debe primeramente comprender el ambiente de control establecido por la administración para detectar errores potenciales, describir y verificar su comprensión en los procedimientos de control de la administración, evaluar el diseño de los sistemas de control para determinar si es posible que sean eficaces para prevenir o detectar y corregir los errores potenciales identificados. La evaluación del control interno. Una vez que el auditor ha adquirido un conocimiento general de la estructura del control, pues seguimos, cuando ya ha conseguido un conocimiento general de la estructura del control interno, está capacitado para decidir el grado de confianza que depositan los controles existentes para la prevención y detección de errores, para alcanzar los objetivos de la auditoría. También se debe llevar unas pruebas de cumplimiento para estos controles y debe llevarse un procesamiento electrónico para estructurar este control interno. Se deben hacer pruebas de cumplimiento y evaluación final para reunir la evidencia suficiente y concluir si los sistemas de control establecidos pueden prevenir o detectar y corregir errores potenciales que pueden tener un efecto importante en los estados financieros. Esta conclusión permite confiar en el control como fuente de seguridad general de auditoría y disminuir el alcance de las pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento están diseñadas para la evaluación de los controles de contabilidad y los procedimientos específicos y hace que esto puede hacer que se funcione de manera efectiva. También es importante hacer las pruebas de las documentaciones y las transacciones para ver si hay presencia o hay ausencia de atributos específicos. O sea, hay que detectar lo mejor posible. También se puede determinar una tasa máxima estimada de desviaciones y llegar a una conclusión sobre la eficacia de esos procedimientos. Y también establecer por indagación, observación e inspección la forma en que la administración se ha asegurado que el sistema de control continúa operando efectivamente a pesar de los posibles cambios en el medio ambiente. Los procedimientos de auditoría pueden variar como resultado de las pruebas de cumplimiento si se detectan debilidades o desviaciones en el proceso. Durante el curso, el auditor debe estar al tanto de todos los asuntos relacionados con el control interno, eso se identifica como situaciones a informar. Estas situaciones son asuntos en el cual se representan deficiencias importantes en el diseño y operación de la estructura del control interno. Puede afectar negativamente también en la capacidad de registrar, procesar, resumir y reportar información financiera uniforme con las afinaciones de la administración de los estados financieros. El objetivo de un auditor en una auditoría es formarse una opinión sobre los estados financieros de una entidad, por lo que no tiene obligación de investigar y encontrar situaciones a informar. El juicio del auditor con respecto a las situaciones a informar varía de cada trabajo, influenciado por la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría, tales como el tamaño de la entidad, la complejidad y naturaleza. Esto todo se debe reportar a la autoridad y al consejo administrativo para donde él fue contratado. Hay una cuestión que son los errores y los fraudes.
El control interno puede detectar esos errores y fraudes, porque aunque somos humanos y nos podemos equivocar, hay cosas que no están dentro de esas equivocaciones, que se hacen a propósito. Entonces allí es donde hay que estar muy pendientes. Los errores pueden ser intencionados o no intencionados. Un fraude es un acto deshonesto que puede utilizarse para encubrir un desfalco y consiste en apropiarse de ciertos bienes a espaldas del dueño. El hurto es el retiro de propiedad a través de la violación con ese de autorización. Un desfalco lo constituye la conversión de las propiedades en otras personas en un beneficio personal. Los errores pueden ser de principio y de ejecución. Los llamados los de principio son llamados de criterio técnico, están basados en la ignorancia de determinada disciplina contable y resultar por resultado de estados financieros y cuentas con errores. Y los errores de ejecución son equivocaciones en el trabajo y pueden suceder al registrar operaciones. Errores también de datos originales, contiene la documentación de terceras personas, errores compensados, difíciles de localizar, y eso puede ser por algún error de tipeo, alguna diferencia entre columnas del debe y haber, que no se notan, y ahí también los fraudes, que es fraude del efectivo a bancos, los fraudes de la mercancía, de valores negociables, contra otros activos, las cuentas nominales. Entonces, bueno, para hacer esos controles internos se hace una cuestión, un instrumento que se llama cuestionario. El cuestionario se aplica, y eso cómo se aplica mediante un compendio de preguntas previamente formuladas y se utilizan como instrumentos para la investigación. Las preguntas exigen respuestas de sí o no. Un cuestionario de control interno es una herramienta de recolección de datos que una empresa le proporciona a sus empleados con el objetivo de realizar una auditoría y determinar cuáles son las áreas en las que se debe enfocar para la mejora. Después de completar la recolección de datos a través de un cuestionario de control interno, la auditoría puede utilizar la información proporcionada en la validación del entorno y el desarrollo de las áreas. Cada respuesta debe ser validada, por lo que se debe pedir a los encuestados que proporcionen la información más exacta posible que refleje verdaderamente los procesos y controles comerciales actuales. Cuando los empleados responden a las preguntas, el auditor sabe si la compañía mantiene registros precisos en general y tiene evidencia que muestra quién es el responsable de los documentos. Por ejemplo, este cuestionario tiene una referencia, que es el número de pregunta, la pregunta, sí, no, uno responde y las observaciones. Y debe tener en la parte inferior quién preparó ese cuestionario, quién revisó y quién es el supervisor, la fecha y la firma del auditor que aplica el cuestionario. Esos son partes del control interno. Ahora vamos a ver lo que son las cédulas de auditoría y los papeles de trabajo, que también entran dentro de todo eso. Las cédulas de auditoría son los documentos en los que se describen los procedimientos y técnicas utilizadas. Durante la ejecución de la auditoría, así como los resultados y conclusiones en que sustenta la opinión del auditor. Ok, tenemos aquí lo que es el control interno, pues se detectan todo lo que son los errores, las cosas, y cuáles son los formatos que se utilizan para el control interno, los cuestionarios, ¿sí? Pero también después de eso, de ese control y todo eso, pues se va a ejecutar la auditoría. ¿Cómo se ejecuta? Ese resultado de esos cuestionarios y todo se pueden trasladar esa información a través de las células de auditoría, que es el formato donde se puede hacer todo lo que, donde se puede plasmar lo que se hace en la ejecución de la auditoría. Bueno, y eso dentro de las cédulas de auditoría tenemos los papeles de trabajo. Entonces, a su vez, los extractos de análisis, notas, libros y documentos que amparan las operaciones realizadas por la auditoría y demás constancias constituyen para conocer qué son las cédulas de auditoría y su conjunto debidamente clasificado y ordenado los papeles de trabajo. Estos documentos constituyen la base y la evidencia para el dictamen o el informe final. Entonces tenemos tres tipos de cédulas de auditoría: cédulas sumarias o de resumen, la cédula analítica y la cédula subanalítica. La cédula sumaria o de resumen
Se resumen cifras, procedimientos y conclusiones del rubro, por ejemplo, ingresos, deducciones o asignaciones presupuestarias. Hay que señalar la conveniencia que estas cédulas contengan los principales indicadores contables o estadísticos en la operación, así como su comparación con periodos anteriores, con el propósito de que se detecten desde ese momento desviaciones importantes que requieran de explicación, aclaración o ampliación de algún procedimiento de auditoría antes de concluir la revisión. La cédula analítica, además de incluirse la desagregación o análisis de un saldo, concepto, cifra, operación o movimiento del rubro, subfunción por revisar, mediante la aplicación de uno o varios procedimientos de auditoría, se detalla la información con la que se contó, las pruebas realizadas y las observaciones formuladas. Y la cédula subanalítica, se efectúa la desagregación, detalle o análisis a profundidad de los datos contenidos en una cédula analítica mediante la aplicación de los mismos procedimientos utilizados y otros complementarios. Un ejemplo, la cédula consiste en el examen específico de las cuentas de inversión en valores, en la cual la cédula subanalítica sería aquella que se mostraran los saldos mensuales de las cuentas de esta. Tenemos la estructura de la cédula de auditoría, el encabezado, el cuerpo y el pie. El encabezado se sienta el logotipo de la empresa, las siglas de la entidad, la fiscalización y el nombre de la firma de auditoría y de la dirección del área encargada de la revisión se ubicará en la parte superior de la cédula. El cuerpo contenido principal es la parte más importante de la cédula, en ella se sientan los resultados y la información obtenida por el auditor y el calce se ubica en la parte final de la cédula. Al calce de la cédula se notará la fuente de datos y significado de las marcas, así como la firma de auditor que elaboró y la supervisión del papel de trabajo. ¿Cuál es la importancia de estas cédulas de auditoría? Proporcionan evidencia de respaldo, facilitan la revisión del trabajo, mejoran la calidad de la auditoría y sirven como herramientas de control. Proporcionan evidencia del respaldo, porque documenta de manera organizada y detallada los procedimientos realizados, los resultados obtenidos y las conclusiones del auditor respaldando la opinión emitida en el informe de auditoría. Facilitan la revisión porque permiten a los revisores, supervisores o usuarios externos del informe comprender el alcance del trabajo realizado, la metodología utilizada y los fundamentos de las conclusiones del auditor. Mejoran la calidad de la auditoría porque obliga al auditor a ser meticuloso, organizado, sistemático, observador en su trabajo y constituye la mejor calidad general de la auditoría. Y sirve como herramientas de control porque permite a la firma de auditoría realizar un control interno de calidad del trabajo realizado por sus profesionales. Un ejemplo de cédula de auditoría. Las cédulas que elabora el auditor pueden ser variadas de formas de acuerdo a su criterio, pero en la práctica se utilizan hojas multicolumnares manuales o electrónicas, más que todo electrónicas, cuales llevan la siguiente estructura. El índice de la cédula o memorando, ubicada en la parte superior derecha, que permite la localización rápida del trabajo. Se acostumbra a marcarse con lápiz de auditoría de color rojo, verde, azul, de manera que sea visible y no quede oculto cuando se pliega la cédula. Si se trata de una cédula que ocupa más de una planilla, se indicará con una numeración del 1 al 3, de 2 al 3, del 3 al 3. En el caso de las hojas electrónicas como Excel, el índice se ubicaría en la parte inferior, o sea, en la pestaña de abajo, donde está la hoja 1, hoja 2, hoja 3, bueno, ahí. Se utiliza para nominar las diferentes hojas de dicho libro. El encabezamiento, donde va el nombre de la compañía auditada, rubro de los estados financieros examinados, el cual da el nombre de la cédula, memorando otro tipo de papel de trabajo con la fecha de auditoría, que es la misma de los estados financieros examinados. Los responsables, se coloca el nombre de los responsables, de los iniciales de los que elaboran y supervisan la cédula. El cuerpo de trabajo se desarrolla en toda la auditoría y se consignan los datos obtenidos por el auditor para llegar la evidencia suficiente y competente. Cada área de trabajo debe tener sus conclusiones adecuadas, basadas en el trabajo de auditoría, respaldada por la evidencia contenida en los papeles de trabajo, que corresponde a los objetivos que se persiguen en el trabajo. Las conclusiones deben expresar de forma clara la opinión de la persona que efectuó el trabajo y el cual responsabiliza el mismo. Debe tener las marcas convencionales, son las marcas de auditoría más utilizadas, y también debe tener la fuente donde se obtuvieron los datos para el desarrollo del trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí está uno. Esta es cuando se hacía manual. O sea, se hacía en las hojas de trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, está el nombre de la empresa, el nombre de la cédula, a quién se le hizo
esa auditoría, el índice 1, pero puede ser 1 de 1, 2 de 2, 2 de 1, 3 de 1, 1 de 3, perdón, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Fecha de la auditoría, los responsables, aquí están las iniciales, las cuentas, aquí están las marcas de auditoría, este es el cuerpo del trabajo, la conclusión, y los activos se presentan de forma razonable al recurso de la empresa. Y la fuente, balance general o estado de situación financiera. Tenemos los papeles de trabajo, que son el conjunto de cédulas y documentos que poseen movimientos contables y que se usan para realizar un análisis o examinar la empresa. Tanto el contador público como los auditores deben considerar importante la preparación de los papeles de trabajo para describir las pruebas realizadas, tener conocimiento sobre qué son las cédulas de auditoría para apoyar los procedimientos aplicados y los resultados por los que se sustentan y apoyan las observaciones, recomendaciones y acciones. ¿Cuáles son los objetivos de los papeles de trabajo? Facilitar la preparación del informe, comprobar y explicar el detalle de las operaciones y conclusiones resumidas en el informe, proporcionar la información para la preparación de declaraciones tributarias e informe de los organismos de control y vigilancia del Estado, coordinar y organizar todas las fases del trabajo, proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de la auditoría interna aplicados, servir de guía en las revisiones subsecuentes, cumplir con las disposiciones legales. Los tipos de papeles de trabajo son varios y se adaptan a cada una de las necesidades específicas de la auditoría. Tenemos las planillas de auditoría, que detallan los procedimientos de auditoría planificados para cada área o cuenta, incluyendo las pruebas a realizar y los objetivos específicos. Cédulas analíticas registran el detalle de las cuentas o partidas auditadas, incluyendo el análisis de las transacciones, pruebas realizadas y ajustes identificados. Cédulas sumarias resumen los resultados obtenidos en las cédulas analíticas, agrupando la información por cuenta, rubro, clase de transacción. Cédulas de observaciones documentan hallazgos o situaciones relevantes identificadas durante la auditoría que requieren mayor atención o explicación. Memorias de auditoría registran las discusiones, decisiones y acuerdos tomados durante el desarrollo de la auditoría. Correspondencia con la gerencia incluye cartas de representación, solicitudes de información y comunicaciones con la gerencia de la entidad auditada. Evidencia de auditoría comprende documentos proporcionados por la entidad auditada como facturas, contratos, actas, reuniones, contratos. ¿Cuáles son las características de estos papeles de trabajo? La complejitud. Debe registrar toda la información relevante y suficiente para respaldar las opiniones y conclusiones del auditor. Precisión. La información contenida en los papeles de trabajo debe ser exacta, veraz y confiable. Objetividad. Debe reflejar de manera imparcial los hechos y circunstancias observados durante la auditoría. Oportunidad. Deben elaborarse de manera oportuna durante el desarrollo de la auditoría, no al final de la misma. Claridad. La información debe ser comprensible, organizada y fácil de seguir. Confiabilidad. Deben estar protegidos contra alteraciones, pérdida o destrucción no autorizada. Las normas de auditoría y papeles de trabajo. Las normas internacionales de auditoría, las NIA, establecen lineamientos específicos sobre elaboración, custodia y conservación de los papeles de trabajo. Y estas normas exigen que los papeles de trabajo sean suficientes. Deben contener la información necesaria para respaldar las opiniones y conclusiones del auditor. Oportunos. Deben elaborarse de manera oportuna durante el desarrollo de la auditoría. Adecuados. Deben adaptarse a las características y riesgos específicos de la entidad auditada. Y bueno, esto es lo que tiene que ver. Este tema va a ser evaluado mediante una evaluación virtual. Así que estén pendientes para la fecha que corresponden las evaluaciones del segundo módulo, para que puedan desarrollarlo con completa normalidad. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto vía plataforma. Gracias. Hasta luego.